Dios te bendiga en el día de hoy. Dios te siga bendiciendo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hoy vamos a hablar del libro de Eclesiastés o El Predicador. Es un libro sumamente interesante que está dentro de los 66 libros de la Biblia y fue escrito por el sabio y rey Salomón, rey de Jerusalén, antes de los días que estamos viviendo, es decir, antes de Jesucristo. Hoy vamos a disfrutar de la iluminación que el Espíritu Santo va a traer a nosotros como revelación, lo que el sabio rey Salomón escribió acerca de su experiencia como rey, como una persona que todo lo tuvo. Vanidad de vanidades. Eso es la vida, el relato de alguien que lo tuvo todo. Por tanto, a ti y a mí nos va a edificar esta revelación que está en la Sagrada Escritura. Por tanto, vamos a darle inicio a esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos nosotros entender cuánta sabiduría hay aquí plasmada en este libro. Así que vamos a irnos al libro de Proverbios, de Eclesiastés. Ya estuvimos viendo el de Proverbios, hoy vamos a estar en el libro de Eclesiastés, donde en el capítulo 1, el rey Salomón, hijo del rey David, nos revela su palabra de la experiencia. Todo es vanidad. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece en el mismo lugar. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Como podemos ver en este libro de Eclesiastés o El Predicador, donde el rey y sabio Salomón nos está hablando de la experiencia. Este rey heredó un gran reino en Israel, heredado de su padre, el rey David, y él era bastante joven cuando él heredó el reino que le había sucedido a su padre. Pero él le pidió al Señor que le diera sabiduría para él poder dirigir ese reino, ese gran imperio que había heredado por su corta edad. Tenía alrededor de unos 25 años. Y el Señor le cedió al rey Salomón tanta sabiduría que dice la palabra, y según la historia, que no ha habido persona que tenga más sabiduría, que tenga más conocimiento como lo tuvo el rey Salomón. Es decir,
que no hubo hombre fuera de el Jesucristo humano que haya tenido una inteligencia y una capacidad tan grande. Venían de todos los países de alrededor, venían los reyes de todos los lugares detrás de él para escuchar sus consejos, para escuchar su sabiduría, para escuchar de él. Fue tan grande su sabiduría y su poder que casi todos los reyes le daban sus hijas o su hija para matrimonio, o para así tener una relación de parentela con él. Es tanto así que llegó a tener 300 esposas y 1000 concubinas. Así que él pidió sabiduría para él poder ministrar ese imperio que había heredado, porque en esa época fue la época más grande que tuvo el pueblo de Israel. En los 40 años que estuvo el rey Salomón dirigiéndolo, ministrando su economía, porque así el Señor decidió darle toda esa sabiduría para que él pudiese también hacer el templo de Jerusalén, que todo fue hecho de oro por dentro. En esos 40 años es que él estuvo dirigiendo el reinado de Israel. Israel fue un país donde tuvo de todo. No hubo el reino que no quisiese tener ese desarrollo en todos los niveles de Salomón. Salomón tuvo conocimiento de todo, de la ciencia, de las artes, de todo lo que podía existir en su época, porque nació dentro del reino de su padre David. No había nada que le faltase, tenía de todo, pero él tuvo tantas cosas que llegó a hacer hasta las cosas que no le eran aceptadas por el Señor, hasta las cosas que se le habían prohibido, él la violentó de igual manera, porque muchas veces el poder, la sabiduría, el conocimiento y todo lo que tenemos en nuestra disponibilidad no lo usamos para beneficio nuestro o beneficio de la colectividad, del pueblo, que es lo que está esperando de nosotros, sino que lo utilizamos para beneficio propio, para beneficiar a nuestra familia, a amigos o a aquellas personas que de una u otra manera han hecho aporte a nuestra política para que nosotros podamos estar en un sitial o bajo la rienda de una administración o como gobernantes, presidentes, administradores públicos o privados. Pero el rey Salomón pidió sabiduría para él dirigir su pueblo. Y claro que sí, que él dirigió un pueblo donde el Señor lo bendijo y donde él también hizo el trabajo que tenía que hacer como rey. Pero también él llegó a tener tantas riquezas que él fue más allá de lo que él podía hacer. Y aquí, a través del predicador, a través del libro de Eclesiastés, él nos da su relato en el capítulo 2 de las cosas que él vivió y que para él fue vanidad. Vanidad de vanidades. Vanidad es todo aquello que en realidad no le da al ser humano satisfacción, no le da a nivel espiritual crecimiento, no le da al ser humano alegría ni paz, sino muchas veces fastidio, cansancio y no estar dedicando un tiempo hermoso con la familia, con los amigos, para sí mismo y para nuestro Dios. Por tanto, en el capítulo 2 vamos a leer qué nos dice el rey Salomón acerca de quién era él, porque no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de alguien que nos quiere dar consejería, que no tenga potestad para hacerlo. Estamos hablando de alguien que sí podía hablar con claridad y podía hablar con denuedo de las cosas que
que están aquí reveladas en la Sagrada Escritura, en el libro de Eclesiastés, porque él la vivió y porque él está dando testimonio de todas las grandezas que tuvo, de todas las cosas que tuvo, de las tentaciones que tuvo, y al final, vanidad de vanidades. Todo pasa y todo queda. Nada es nuevo debajo del sol, porque lo que fue, lo que es, será, y lo que será ya pasó. Es decir, que vamos a continuar leyendo el libro de Eclesiastés en el capítulo 2, donde dice: la experiencia del predicador. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contar. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún en esto era aflicción de espíritu. Es decir, que no todo lo que tenemos, cuando llegamos a cierto nivel, necesitamos más allá, necesitamos de la riqueza espiritual. No todo el dinero ni todo el poder nos da a nosotros alegría y nos llena, porque la llenura espiritual no depende del poder ni del dinero, sino depende de la conexión que nosotros tengamos con nuestro Dios creador, nuestro Padre eterno. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Es decir, que a lo que está, lo que ya fue creado, lo que ya está escrito, ya lo que existe, si nosotros ponemos a buscar cosas y añadirles cosas de las cuales ya fueron hechas perfectas, también eso es aflicción de espíritu, vanidad de vanidades. Dije yo en mi corazón, dice el sabio Salomón: ven ahora, te probaré con alegría y gozará de bienes. Mas he aquí, todo también era vanidad. Es decir, que cuando él mismo se habló a su corazón, a su deseo, a sus pasiones, también se dio cuenta que todo eso era vanidad de vanidades. A la risa dije: enloquécese, y al placer, ¿de qué sirve esto?, se pregunta él. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, que el rey Salomón fue, antes que todos los reyes que le sucedieron, el más grande en poder. Y después de él también no se ha conocido otro rey que haya podido tener todas las riquezas
en todos los niveles que él pudo desarrollar. Pero dice él que todo eso es vanidad de vanidades, aflicción de espíritu. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena. Es decir, que sus tiempos también lo dedicó a hacer cosas que no eran bien para su cuerpo, ni para su alma, ni para su reino, ni para su Creador y Señor, que le dio toda esa sabiduría, lo engrandeció, le dio gracia y bendiciones. Porque también él tuvo exceso, dice que a nada se limitó. No hubo placer en su cuerpo, en su deseo, en su sangre, en su corazón, que él no hiciese. Es decir, que el rey Salomón hoy podemos compararlo con nuestros gobernadores, con nuestros líderes y con todas aquellas personas que el Señor ha engrandecido de gran manera, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y no le dedicamos tiempo para reconocer su gracia y su gloria, sino para darle rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Así que el rey Salomón no es un personaje místico sacado de fábulas. Es la historia de un rey de Israel que está escrito en la Sagrada Escritura y que existió como tal, que está plasmado en la historia y que hoy nos está hablando a través del libro de Eclesiastés acerca de cómo fue su vida y de cómo terminó, de cómo él vio que todas estas cosas que él estaba haciendo no le daban placer, sino aflicción de espíritu, vanidad de vanidades. Dice aquí, me amontoné también plata y oro, y fui engrandecido y aumentado más que todo lo que fueron antes de mí. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Por qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Es decir, muchas veces invertimos tiempo que se lo quitamos a la familia o que se lo quitamos al Señor, a leer un buen libro, a leer la Sagrada Escritura, porque tenemos que afanarnos más de la cuenta, porque queremos tener más y más y más. Nunca se llena la vista de ver ni el corazón de codiciar. Entonces, él aquí nos está revelando de todas las cosas imprudentes, necias, de las cuales él hizo, que luego se arrepintió porque vio que todo era vanidad de vanidades. Que usted puede hacer todo entendiendo que nadie más lo sucederá, que nadie más podrá hacer lo que usted hace.
Pero siempre debemos de entender que hay personas que nos sucederán, que hay personas que pueden hacer igual que usted, que hay personas que pueden hacerlo hasta mejor que usted. Pero aquí en este relato, él no está hablando de él como rey, de él como un siervo del Señor, de las cosas que él hizo que no fueron de agrado a Dios, para que usted ni yo hoy entremos también en esos equívocos. Y también para que nos sirva de enseñanza de cómo muchas veces el Señor nos bendice y nosotros de esas bendiciones hacemos de ella lo que nuestra carne, que nuestra pasión, que nuestro deseo nos dirija, y no ser dirigido por aquel que nos amó. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí, pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, no permita que en tu corazón tú llegues algún día a aborrecer la vida, de tantos afanes, de tantas codicias y de tantos placeres y de tantos poderes, tenerte un día que decir que hasta la vida la aborreció. Sí, que ya llega un momento en la vida del ser humano que hasta la vida la aborrece. Pero cuando tú permaneces en Cristo y permaneces en el Señor, cada día tú le das gracias por la vida. Y en vez de tú aborrecer la vida, tú le das gracias al Señor por la vida que te ha dado, porque ya es una vida con propósito. Continúa diciendo Salomón: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a otro que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Este es un libro maravilloso. Te invito a que profundice sobre el libro de Eclesiastés. Es un libro del cual vamos más adelante a seguir profundizando. Hasta ahora, este libro, el rey Salomón, nos está hablando de sus experiencias, de las cosas que él hizo que fueron de agrado al Señor y las que no fueron de agrado. Él, en esta consejería, es un libro mayormente de consejería, él quiere dejarnos saber que no podemos querer hacer las cosas por nosotros mismos, sino tenemos que buscar la dirección y la orientación del Dios que nos ama, del Dios que nos da sabiduría, del Dios que nos dio los cielos y la tierra, y que también nos dio el trabajo, pero no como un castigo, sino para poder sobrevivir. Y que de las cosas que Él nos da, también nosotros tenemos que dar en gracia. Que no debemos de aprovechar la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia o el dinero o las posiciones que tenemos, que Él así lo ha permitido,
para que vengan cosas a nuestra vida, para traer aflicción a nuestro espíritu, para hacer cosas que no son de agrado al Señor. Así que en esta tarde espero que a través del libro de Eclesiastés podamos nosotros hacer las cosas que realmente son de agrado al Señor. Espero verte en el próximo programa. Así que se despide tu amiga y tu hermana, embajadora de Jesucristo, invitándote que me sigan en Facebook como embajadora de Jesucristo, en Google como Carmen Urbay Espiritual y en YouTube como Carmen Urbay. Que el Señor siga bendiciéndote. Y recuerdas que cuando la obra no se hace por el Espíritu Santo, todo es vanidad de vanidades.